Hola y bienvenidos a todos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de Frankenstein, de Guillermo del Toro. Recuerdo a medias cómo más o menos fue cuando confirmaron a Guillermo del Toro como el que iba a ser la nueva adaptación del libro de Mary Shelley. Yo sabía que en cierta manera me daba confianza porque creo que de los pocos directores de hoy en día que podían adaptarse a lo que es esta novela era Guillermo del Toro. Siempre ha coqueteado con este estilo de cine a lo largo de toda su carrera, si bien por momentos ha hecho Blade 2, ha hecho Pacific Rim, películas más blockbuster, por decirlo de una manera. Siento que él, como siempre, se destacó mucho por el arte de sus películas. A ver, El laberinto del fauno el año que viene a cumplir 20 años y se sigue viendo cada día mejor. Es uno de los grandes ejemplos que puedo dar de lo que es la filmografía de Guillermo del Toro. Pero vamos a repasar un poco. Del Toro debuta en el 92, si bien tiene un metraje y un corto en el 86 y en el 87. El del 86, Mr. Lupe, dura 33 minutos. Y Geometry del 87, que es más un corto. Realmente con los largometrajes debuta en el 92 con Cronos. Cronos, que está protagonizada por Lupi, siento que está muy buena como película, es una gran película de inicio. Y de ahí fueron 5 años donde yo calculo que fue más interiorizarse en la industria, porque si en Mimic no la vi, he visto fragmentos, tengo entendido que no es tan buena película como si lo es Cronos. Creo que al empezar el siglo nuevo es donde Guillermo del Toro encontraría su lugar tanto en Hollywood como en el cine en general, porque apenas empieza el siglo, en 2001 hace El Espinazo al Diablo, una de las grandísimas películas que tiene Guillermo del Toro, y ya es como que se lo empezó a relacionar un poco bastante con el terror. Si bien el año siguiente hace Blade 2, tengo entendido que es mejor que la primera, mantiene una base mucho más interesante como película, y ahí es otra tendencia que como que se empieza a aparecer, que es que del Toro empieza a hacer franquicias barra secuelas. ¿Por qué franquicias? Porque también él, al poco tiempo hacer Blade, agarra Hellboy y hace su primera y segunda película. En el medio de las dos Hellboy hace El laberinto del fauno, que ya destaqué la grandísima película que es. Y después viene Pacific Rim, Crimson Peak del 2015, y acá es donde viene, creo que la etapa donde vuelve a lo que fue sus comienzos entre el 92 y el 2001, con un estilo mucho más marcado, con mucho más enfoque en lo que es su fotografía, no tanto blockbuster, que es la película que le termina dando su Oscar y ganando mejor película, como fue The Shape of Water, y de ahí encadena hasta a la actualidad 4 películas muy buenas. En 2021 hizo Nightmare Alley, la remake de la película de 1947, con un grandísimo Bradley Cooper, que es inentendible a día de hoy que no fue nominado al Oscar. Y después creo que hace la que yo creo que es su mejor película, por más que tengo mucho cariño a lo que es El laberinto del fauno, me gusta mucho El espinazo al diablo y Cronos. Creo que Pinocho es su mejor película por escándalo. Es una película hecha en stop motion. Justo hay un paralelismo muy grande de que Netflix saca el Pinocho de Guillermo del Toro, que es como realmente se llama, y Disney saca su versión de Pinocho live action, que es espantosa. Y hay un punto interesantísimo en cómo una obra sí está bien cuidada y la otra está hecha para ser guita, por más que haya salido solo en Disney Plus. Y ahí llegamos a lo que es 2025. Creo que es un gran recorrido para lo que es la carrera de Guillermo del Toro. Ha tenido más altas que bajas, obviamente, pero en general es un director interesante. Y Frankenstein creo que era una posibilidad muy buena, porque primero era un proyecto que creo que en 2022 ya sabía algo. Había muchas cosas buenas y muchas cosas malas, que es parecido a lo que pasó con Nosferatu a principio de año. Nosferatu era un proyecto que estaba con otro director, otro productor y todo el estilo. Eggers aparece misteriosamente en el proyecto, empieza a deshacerse varios actores por más que le encajen otros. Acá el Toro no le pasó así en el sentido de tener que descartar gente, pero hubo un imprevisto de último momento que fue el reemplazo de Andrew Garfield. Garfield iba a interpretar a la criatura, que la termina haciendo Jacob Elordi. Creo que es una pena que no hayamos visto a Garfield haciendo el monstruo. Me hubiera gustado muchísimo, pero creo que el cambio le termina saliendo muy bien a todos. Elordi dando uno de los mejores papeles que se le ha visto. Por escándalo, es increíble lo que hace. Y después creo que encima le suma muchísimo a la película. Porque si bien al comienzo me tocó mucho el tema de entrar con el monstruo, cómo estaba diagramado y todo el estilo, porque sentía que todavía seguía viendo a Lordi, hay un momento puntual en la película donde realmente vemos a la criatura, al famoso Prometeo, como se ha denominado en el libro de Mary Shelley. Y encima, si bien Frankenstein se adaptó muchísimas veces, su primera adaptación cumplió hace 15 años
y ahora tiene actualmente 115 años, la primera adaptación de Frankenstein que nos pone el cine mudo previo a lo que es la industrialización. O sea, ni siquiera es la gran cosa, probablemente creo que es algo que dura 10 minutos probablemente. Después, como la siguiente que se vio de Frankenstein está extraviado para variar, como casi todo el cine mudo de los 20, que es una película italiana del monstruo de Frankenstein. No sé bien qué se habrá hecho en esa película, pero ahí sí ya saltamos lo que es el boom con Universal, que es una película del 31 que se alarga su vida hasta el 48, si no me equivoco, que Sabo y Costello conocen a Frankenstein. De ahí medio como que Universal a través de las ventas tiene que vender derechos y Frankenstein desaparece por lo menos unos 9 años aproximadamente, hasta que la Hammer recrea a su propio estilo, obviamente, este nuevo universo de monstruos con La Maldición de Frankenstein del 57, dirigida por Terry Fisher. Una saga que ha marcado en cierta manera. Incluso creo que se puede decir que fue más trascendente que la de los 30, por más que la de los 30 le dio el estilo y el toque gótico que tiene toda la película de Frankenstein. Creo que en general el manejo de personajes, todo lo termina de dar la Hammer. Que de ahí realmente, si bien se han hecho otras adaptaciones de Frankenstein bastante de dudosa precedencia, muchas películas de los 70, el boom perfecto de la franquicia Frankenstein lo da John Frankenstein, la película paródica histórica que marcaría también un antes y un después en el cine de la comedia y parodia como un Frankenstein, porque le da muchísima variante, muchísimas cosas interesantísimas. Y creo que, a ver, porque es una película que mezcla mucho lo que es la Frankenstein del 31 y la novia de Frankenstein, creo que es del 35, si no me recuerdo. Es una película que mezcla muchísimo de esas dos y creo que Del Toro toma mucho en sí de abarcar todo eso, porque creo que el libro Mary Shelley abarca esas dos películas, si no mal recuerdo. Y ahí sí, en el medio, ha habido varias adaptaciones de Frankenstein, directa e indirectamente, porque por ejemplo The Horror Picture Show tiene muchísimo de lo que es Frankenstein, pero no es una adaptación de Frankenstein. Y en el medio, previo a lo que es la vuelta de una readaptación seria del personaje, tenemos dos cosas que hizo Barton. Frankenweenie, que es un corto del 84, que es probablemente el corto que le dio el estilo que conocemos de Barton a día de hoy, y después probablemente la segunda película que lo termina de consagrar como el director que fue durante los 90 y principios de los 2000, como lo fue El joven mano de tijeras. Otra película que también toma muchísimo lo de que realmente el monstruo no es malo, sino que es lo que está externo a él, lo que lo vuelve malvado, cosa que me pareció buenísima. Creo que es una de las grandes películas que hizo Tim Burton en los 90, por no decir su mejor película después de Ed Wood. Y llegamos a lo que es el 94, que es donde realmente volvemos a tener otra grandísima adaptación de Frankenstein, como es Mary Shelley Frankenstein. Está dirigida por Kenneth Branagh, protagonizada por De Niro. O sea, es una película que realmente está a la altura de lo que pide el personaje en el tema del elenco, casi todo el estilo. Y después, a lo largo de este siglo, ha habido muchas actuaciones de Frankenstein, muchas medio raras. Se tomó mucho para la animación con Hotel Transylvania. Creo que realmente desde el 94 hasta el 2015, que es donde realmente hay una nueva película de Frankenstein, ha habido mucha mezcla, mucho explotar el personaje por demás, que es con la película Victor Frankenstein de 2015. Que si bien no la vi, me da la sensación por la acreditación de los personajes que está mucho más centrada en Victor. Ya de por sí la película se llama Victor. Creo que también el tema de cómo evolucionó el cine se fue entendiendo mucho más a la novela de Mary Shelley, el tema de que el monstruo no es un monstruo, si bien en el libro está mucho más explayado la locura y todo el estilo, siempre como que muchas adaptaciones de la novela pecaban como plantear al monstruo como un monstruo, algo lejano y todo el estilo. Creo que Del Toro es uno de los pocos que ha logrado hacer una mezcla de las dos, equilibrar el tema de que realmente el personaje de Victor Frankenstein es una poronga de persona y que la criatura no es tan malvada y perversa como se lo plantea. Y en los últimos 3 años hay una particularidad, porque Poor Things de Yorgos Lanthimos tiene elementos de una novela que toma elementos de Frankenstein, del famoso Prometeo. Entonces la primera de Poor Things es muy de Frankenstein y me parece increíble. El año pasado tuvimos Lisa Frankenstein, otra película que en cierta manera mezcla comedia y terror a propósito para darle un estilo propio muy interesante. Y llegamos a este año con Frankenstein de Guillermo del Toro, donde realmente tenemos una película increíble. Me gusta muchísimo el tema de que la película arranque por su final, por decirlo de una manera. O sea, realmente estamos viendo a Victor narrar cómo fue todos los sucesos de su vida a un capitán del barco mientras la criatura lo está persiguiendo. Me parece algo muy interesante
porque le da un toque de frescura a lo que es cómo se narra la saga en general de Frankenstein. Porque siento como que es siempre lo mismo. Crea el monstruo, se libera el monstruo, lo ve alguien que no tenía que verlo, la gente se espalma, lo quieren matar, lo terminan matando, Víctor termina totalmente loco, lo quiere revivir incontables veces. Es como que ya se volvió medio genérico lo de Frankenstein. Y creo que esta adaptación le da ese toque de frescura que necesitábamos hace muchísimo tiempo. Siento que hay dos maneras de poder ver la película en el sentido de cómo son el desarrollo de los personajes. Creo que su primera hora es muy lenta, necesaria, pero muy lenta a su vez, por más que la película dure 2 horas y media. A mí la segunda hora la hora y media faltante se me pasó volando, pero siento que el comienzo necesitaba sobreexplicar necesariamente el tema esto de, como dije antes, de los flashbacks. Les juega muy a favor. No soy muy fan de las películas que se cuentan a través de flashback, flash forward, pero en general cuando están bien hechos funcionan muy bien. Me gusta cómo fue el tema de decisión de reconstrucción del cuerpo de Frankenstein. Siento que le da muchísimo ese toque de que se ve mucho más mórbido. O sea, no unificar un cuerpo, no agarrar un solo cuerpo y un cerebro aparte, sino el tema de cortar partes de otros cuerpos necesarias. Creo que le da muchísimo más al que sea una criatura, por decirlo de una manera. Y eso es donde nace la película, porque toda la arquitectura que tiene la película con su gran fotografía y todo estilo no sería lo mismo si el monstruo fuera una persona normal como lo es el Lordi, que es uno de los grandes galanes de Hollywood. Creo que no sería lo mismo si estuviéramos solo viéndole la cara al Lordi, un poco de figura y nada más. Creo que el tema de la reconstrucción de cómo es el monstruo en general le da ese toque necesario con la fotografía y con la actuación del Lordi. Y creo que eso, Frankenstein es una de las grandes películas del 2025, sigue siendo un grandísimo año de terror de 2025 y ahora en 2 semanas ya arranca el Rojo Sangre, mejor dicho, en una semana arranca el Rojo Sangre y va a ser una semana muchísimo de cine de terror. Y en el medio tengo la semana de Cannes que voy a intentar. La idea es del 24 más a la madrugada, o sea, casi el 25 al 30, 1 de diciembre, va a haber una crítica por día, es la idea del proyecto. Tengo que ver porque como voy a ver películas al Rojo Sangre, la idea es mezclar. Tal vez la del Rojo Sangre pasará un poco con menos edición, menos planeado, un poco más suelto, tipo, porque como muchas películas de las que voy a ver probablemente no tengan ni trailer, entonces más que nada eso. Pero eso, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.